Legados RCN. Hombres y mujeres que hacen historia en RCN, la radio. Al pie de tu ventanita rosada, la la la, la 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 la, te dije ay cotita linda. Bienvenidos a Legados RCN con las historias de los grandes hombres y mujeres de este país. Hoy empezamos con buena música porque la persona que me acompaña aquí en la mesa, a quien queremos hoy rendir un homenaje, es un hombre que tuvo mucho vínculo con la música, mucho vínculo con la radio. Debo decir además que es un poquito como pasar a examen, porque es uno de los grandes de la radio y de la televisión de Colombia. Pero vamos a dejar que ustedes adivinen. ¿Cómo presentaríamos este tema musical? Pues bueno, llega a Bogotá por primera vez una orquesta completa que ha hecho ya éxito en Barranquilla. Tuvimos la oportunidad de traerlo con toda su orquesta, alojarlo en la suite presidencial del Hotel Tequendama, a Pacho Galán, que para él era una sorpresa enorme, y traer cosita linda a Bogotá. En esa época hacíamos el programa Monitor y yo era director de la cadena Caracol. A estas alturas de la vida yo sé que ya muchos oyentes han identificado a don Carlos Pinzón, un señor de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión colombiana. Él me pide que no le diga don, es un poquito difícil, porque realmente es uno de los grandes maestros de este oficio y es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, es un gusto y felicitaciones por toda la vida y por todo lo que nos ha enseñado. Gracias, Yolanda. Nosotros nos acostumbramos, y eso lo sabes tú en la radio, a que hay una confianza en que decirle don Juan o don Carlos, doña Yolanda, para el oyente resulta como si no fuera una cosa grata de amigos. Entonces yo digo, gracias, doña Yolanda, la gente dice, pero que no son amigos. Entonces, así que Carlos, por favor. Bueno, aquí con Carlos Pinzón estábamos justamente antes de comenzar el programa recordando las épocas de disc jockey, porque justamente por allí, no nos vamos a remontar tanto por allá cuando se fue de aventurero a Buenos Aires, ¿no? Eso fue antes de toda esta época de radio y televisión. Sí, la verdad es que si mencionas la palabra lanzadiscos, pues fue en 1020. Una cosa muy curiosa es que Fernando Gómez Agudelo, el hombre que trajo la televisión a Colombia, cuando salió de la radiotelevisora nacional, se metió a hacer radio, cosa que no le gustaba mucho, radio popular, y me invitó a mí, que era director de Caracol, a que le ayudara en 1020. Y me fui para 1020 una temporada con Fernando y lanzamos algo que hizo época en Bogotá, que fue Los Dos Pegaditos. Entonces eran poner dos discos populares, Ángela María canta tal cosa, Bobby Capó tal, y el locutor tenía que decir, ahí van los dos pegaditos. Ya pusimos el de Pacho Galán. ¿Le parece si hacemos el ensayo y ponemos de pronto el de Oscar Golden para que recordemos esa época en que iban los dos pegaditos? Que ese también le tocó presentar a Carlos Pinzón en aquella época. Sí, tuve el placer de lanzar a Oscar al mundo del disco y de la televisión, además porque era un hombre increíble que era muerto porque era mucho menor que yo. Oscar Golden, la época de cuando lanzamos el rock and roll en Colombia, que lo lanzamos con una película, y después empezó a nacer esta gente joven como Harold, como Golden, como los Speakers, etc. Ahí van los dos pegaditos. Está latiendo mi corazón, y otra vez me vuelve a suceder. Es que mi chica la tengo que ver, y viene con zapatos de pompón. Pom, 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 pom. Hace mi corazón. Pom, 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 pom. Hace tu corazón. Mi corazón y tu pom, pom. Sígueme el ritmo. Los temas musicales que compartía con los oyentes Carlos Pinzón cuando estaba inicialmente en su labor de lanzadiscos. ¿La primera pasión de los medios fue la radio? Sí, fue heredada de mi hermano Julio Eduardo. Julio Eduardo fue un gran locutor que mucha gente lo recuerda porque
Su última época fue en la televisión como presentador del Mundo al Vuelo. Claro que sí. Pero él se inició en provincia, somos cachacos bogotanos, tanto que mi abuelo Julio Pinzón Escobar fue el notario segundo de Bogotá que selló la urna. La urna del centenario que abrimos para el bicentenario justamente. Fue mi abuelo el que selló esa urna, el notario segundo de Bogotá. ¿Cómo le parece? De la época de la radio, cuando recién Carlos Pinzón llega allí, un poco inexperto, pues muy joven, todo esto, ¿qué recuerda? Que la primera vez que estuvo frente a un micrófono, si hubo nervios, si hubo susto, ¿cómo se llega además ante un micrófono? En aquella época en que no habían facultades de comunicación ni estas cosas. Bueno, mi hermano era locutor en Radio Boyacá y cuando yo regresé de una aventura que ya mencionó Yolanda en Buenos Aires, me invitó a que me iniciara como locutor en Radio Boyacá y tuve el mejor profesor, que fue mi hermano, que fue un gran locutor, y después fui locutor en Radio Girardot, en Ecos del Conveima de Ibagué, en Transmisora Caldas de Manizales, así que cuando regresé a Bogotá en 1953 y Álvaro Monroy Caicedo, un periodista muy querido, me presentó a don Fernando Londoño, gerente de Emisoras Nuevo Mundo, se identifica Emisoras Nuevo Mundo de Bogotá, pues me dieron el chance de empezar a trabajar. Había espectáculos en vivo. La presentadora era Teresita Gutiérrez, que fue una excelente locutora. Pero muy buena realmente. Antes de ser una gran actriz, pero como locutora era maravillosa. Estaba Teresa Gutiérrez y Cecilia Fonseca de Ibáñez en Emisoras Nuevo Mundo, las dos excelentes locutoras. Y fue una época muy, muy, muy linda. Entré a trabajar, poco tiempo después, Álvaro Monroy Guzmán era el director de Emisora Nuevo Mundo, que fue un periodista y presentador de televisión muy simpático, un hombre muy alto, muy, muy simpático. Y me nombraron subdirector. Álvaro se fue a trabajar a Atlas Publicidad y me dieron el honor de ser director. Fundamos Voz de Antioquia, era la emisora clave, y La Voz de Río Cauca. Nombramos Triángulo de Oro, y muy poco tiempo después, con don Fernando Londoño y su junta directiva, en la que estaba Alfonso López Michelsen, Carlos Sáenz de Santa María y personajes así, fundamos la cadena Caracol. Muy bien. Cada vez que empieza uno a buscar información, datos de Carlos Pinzón, hay unos hechos claves de la historia, no solamente de Colombia, sino del mundo, que aparecen allí ligados al nombre de Carlos Pinzón. Entonces, aparece siempre, por ejemplo, nuestra única Miss Universo, la única que hemos tenido en la vida, Luz Marina Zuluaga. ¿Cómo vivió Carlos Pinzón esa noticia? Yolanda, te voy a contestar, pero permíteme hacer un pequeño paréntesis. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo breve en RCN, cuando estaba la sede en la carrera 15, al lado del Teatro San Jorge de Bogotá. Y me encontré personajes allí maravillosos, como Sofía Morales, locutora, y un personaje que el país adoró, hombre sencillo, que era el más popular de Colombia. Cuando llegaba a la Vuelta a Colombia, a una ciudad, a un pueblo, la gente salía a ver a Cochise, pero antes a darle la mano a Carlos Arturo Rueda. Había sido coincidente con mi permanencia como director de Transmisora Caldas en Manizales, y era una niñita estudiante que pasaba frente a la emisora y que nos hicimos amigos con ella, que era una jovencita estudiante, y con la gente, en fin, de don Arturo Aranguribe y toda la gente de Manizales. Y tuve la oportunidad de conocerla. Ya cuando fue Miss Universo, tuve la ocasión de salir a recibirla al aeropuerto, y hay una foto muy bonita en que tuve el honor de recibir a Miss Universo. Ahí estuvo Carlos Pinzón en ese momento. Y en otro momento histórico, la llegada del hombre a la luna. Bueno, eso fue una cosa maravillosa. Fernando Gómez Agudelo, su amigo y socio y presidente de la Junta de RTI, Fernando Restrepo Suárez. Fernando, cuando se anunció la llegada del hombre a la luna, Colombia no tenía manera de transmitir porque no teníamos en esa época satélites. Entonces los Fernandos montaron una idea que fue tomar una señal en el Golfo de Maracaibo. Ahí llegaba la señal de la transmisión internacional del hombre a la luna.
se hizo un espacio en un cerro Jurisdicciones en Santander, y ahí me coloqué yo, bueno, con mi hermano Germán, y transmitimos la llegada del hombre a la luna. La gente me veía a mí en un cerro aquí en Santander, y le pareció cuando llegué a Bogotá como si hubiera estado yo también en el montaje del hombre de la luna. Allá en el cohete, pues, y llegando y aterrizando. Lo que hicimos fue transmitirle a Colombia un privilegio extraordinario, que fue la llegada del hombre a la luna en directo. En vivo para toda la gente, con la emoción y lograr, a ver, hoy hablamos fácilmente de señales que van vía satélite, vía internet, por todas las vías. En esa época estábamos hablando de muchas dificultades técnicas realmente para poder hacerlo. No había manera, no teníamos satélite, no había manera que nosotros transmitiéramos directamente. Entonces se hizo la recepción en un barco en Maracaibo, de ahí la señal al cerro de Jurisdicciones y de ahí la transmisión a Colombia en directo, la llegada del hombre a la luna. Fue maravilloso. La voz que los colombianos escucharon ese día fue precisamente la voz de Carlos Pinzón entregando la noticia. Pero sabemos que muchos colombianos lo recuerdan cuando ya lo teníamos frente a las pantallas de televisión, justamente. Y hay un programa que no se va del corazón de los colombianos. Billy, gracias por venir hoy al Club de la Televisión. Si quiere contarle un poquito a los televidentes, porque en 10 años que ha cumplido Billy de cantar, pasan muchas cosas. ¿Cuántos viajes ha hecho usted al exterior? ¿En qué países ha entrado en contacto con la gente? Bueno, el Club de la Televisión nos acompañó mucho tiempo. Don Carlos Pinzón, él me insiste que no le diga don, yo insisto en decirle don. Bueno, gracias, Yolanda, doña Yolanda. Pero el Club de la Televisión, ¿qué significó para Carlos Pinzón? Era permanentemente el hombre símbolo de la televisión y era ese club en donde todo el mundo se sentía parte de, como una familia, como algo así. Yo creo, Yolanda, que una de las cosas buenas que tenemos los comunicadores es poder aprovechar el medio para servirle a alguien. Pues hicimos campañas para que Colombia fuera la primera Olimpiada Mundial, y en televisión, pues el Club de la Televisión era un programa de servicio, sencillo, sin pretensiones, pero se hizo muy popular, porque lo mismo podía estar charlando conmigo el alcalde de la ciudad o una persona que necesitaba una muleta o unos anteojos. En un programa social que lo tuvimos al aire en directo durante 13 años. Muchísimo tiempo. De todos esos años al aire, ¿algún recuerdo en particular y cómo se logra mantener con éxito, además, un programa durante tanto tiempo en un medio que es tan frágil como la televisión, en un medio que hoy hay proyectos que duran 2 meses y desaparecen, hay ensayos que se hacen y a los 8 días, dijéramos, la audiencia los mata? Mantener tantos años un proyecto, ¿cómo se logra? Yolanda, yo creo que por ser en directo y de servicio a la comunidad. Entonces, por ejemplo, se perdía un niño en la ciudad, la policía lo llevaba al Club de la Televisión y era 100% probable que los papás llegaran. Don Carlos, gracias por devolvernos al hijo. ¿Por qué? Porque era en directo, siempre en vivo, y la policía sabía que si se requería algo social, una persona que necesitaba una cirugía, llevaban al club y probablemente logramos conseguir lo que pedía. ¿En qué momento se da cuenta que una persona ante un micrófono o ante una cámara tiene un poder muy grande y ese poder se puede o se debe poner al servicio de los demás? ¿Cuándo descubre eso Carlos Pinzón? Yo creo que cuando fui locutor en Radio Girardot, pues que era una emisora muy sencilla, pero que tenía una influencia local, y empezamos a lanzar ahí a personas que querían cantar o que querían hacer alguna labor y se expandía su popularidad. Entonces, sabe uno que tiene una fuerza enorme, el poder de la radio, que es inmenso. Yo pienso que la radio sigue teniendo más influencia que la televisión en países como Colombia. Llega a muchos rincones, ¿no? A donde a veces no hay ni siquiera la señal o la antena. Está el radiecito y la gente está allí pegada. Yo creo que lo decíamos en esa época y lo mantengo hoy, que Colombia hace la mejor radio de América Latina, sin la menor duda. Siempre lo ha hecho un excelente servicio, locutores extraordinarios, voces como Yolanda Ruiz. Ay, no, muchas gracias. Julio Nieto Bernal, Juan Harvey Caicedo, extraordinarios locutores. Y siempre cuando viene una persona extranjera dicen, pues que ustedes hablan un excelente español. ¿Sí? ¿Todavía hoy?
Sí, ¿O hemos perdido un poquito de eso, de las grandes voces y los grandes locutores? ¿Todavía hoy? No, sí, siempre en la televisión, en la radio, siempre el colombiano habla muy bien el español. Hablando justamente de eso de vocación de servicio, muchas de las personas que conocen a Carlos Pinzón dice eso, que es algo que se tiene de adentro, que se tiene en el alma, que es una persona que ha venido justamente al planeta a servir a los demás y que lo hizo a través justamente de todos los escenarios que tuvo en los medios de comunicación. Estuvimos conversando con una persona que lo conoce bien y que además destaca mucho la labor de lo que es Carlos Pinzón, el expresidente Belisario Betancur. Uy, esto nos dijo. ¡Qué honor! Yo creo que hay seres que salen a la luz del entendimiento con una vocación definitiva y señalada con anticipación, que es la vocación de servicio a la comunidad, de darse a ese ser de carne y hueso que es el ser humano, y no piensan sino en función de esa entrega, de ese servicio a ese ser desvalido. Entre esas personas está Carlos Pinzón, cuya vida es un testimonio sin un solo intervalo de servicio a la comunidad, a las pequeñas comunidades y a las grandes comunidades, a las cuales Pinzón está siempre vinculado, vigilando su suerte y sin una vacilación, con el objeto de servirles a los más necesitados y de servirles de una manera muy eficaz. Carlos se ha dado sin ninguna necesidad de esperar contraprestaciones, sino solamente por el deleite de saber que le está sirviendo al ser humano. Y el deseo es que haya muchos Carlos Pinzón y que a nuestro Carlos Pinzón, Dios y los dioses lo conserven por los años de los años. Es lo que estamos pidiendo. Uy, qué generosidad. El presidente Betancur me dio el honor de ser su amigo, si lo puedo llamar así, toda la vida, desde que iba a Atlas Publicidad y era apenas candidato, y hubo una empatía. Fue una persona que, por supuesto, hay una distancia intelectual enorme, porque si hay un hombre culto en este país es el presidente Betancur. Gracias, señor presidente. A propósito, el presidente toca un tema que es muy importante. Dice, por el deseo y el goce de servir, nada más. Dijéramos, si hay algo que Carlos Pinzón no ha sido, es una vedette, teniendo todos los ingredientes para hacerlo. Un hombre de radio, de televisión, famoso, querido por los colombianos, pero siempre en el nivel de la gente. ¿Cómo mantener esa sencillez ante un peligro muy grande? Ya lo hablábamos con alguno de los invitados aquí en Legados RCN, con ese peligro que es a veces la fama, el éxito. Poder mantenerse cuerdo y con los pies en la tierra. ¿Cómo se logra? Pues no sé, Yolanda, pero tengo la satisfacción de haber tenido todos los reconocimientos que el presidente Betancur, en víspera de dejar el gobierno, me diera la orden de Murillo Toro, o que el presidente Turbay me impusiera la Cruz de Boyacá, o así, todos reconocimientos que de todas maneras es lo que justifica ese trabajo. No lo hace probablemente por eso, pero cuando te colocan la orden de Boyacá, te sientes muy contento, y si ha hecho un pequeño sacrificio, se paga con largueza. Hay una obra de la cual tenemos que hablar y lo haremos seguramente en el segmento que viene, pero vamos a escuchar un pedacito de eso que nos recuerda labor fundamental de Carlos Pinzón. Este año contamos con 30 millones de sillas que ayudarán a rehabilitar minusválidos. Son las sillas en que todos los colombianos verán a Teletón por televisión. El 24 de diciembre enciende a Teletón, disfruta su extraordinario espectáculo y no lo apagues hasta el final del 25. Teletón. Carlos Pinzón trajo la idea de Teletón a Colombia. Estamos hablando década de los 80. 80, sí, pero la verdad la trajeron personas discapacitadas. Yo había trabajado gracias a ellos, Alfonso Corredor, José Malagón, Alfredo Sánchez, personas discapacitadas que un día fueron a mi oficina de RT y dijeron, necesitamos fundar en Colombia los deportes en silla de ruedas. Carlos, ayúdenos. Me encantó la idea y resulté siendo muy amigo de ellos. Habían visto la primera Teletón que hizo Mario Kreuzberger, Don Francisco en Chile. Trajeron la idea
y Fernando Gómez Agudelo, mi amigo y jefe, dijo, si quieres ver cómo es Teletón en Chile, pues anda y míralo. La diferencia con las campañas que hacíamos nosotros, como la Marcha de la Moneda para el Roosevelt, era los patrocinadores. Hicimos la primera Teletón en 1980, el desafío era $1.000.000, que eran 50 millones de pesos de la época. Hoy $1.000.000 son más de 1.000 millones de pesos. Era una meta grande. Y conseguimos $2 millones. Un millón, casi 2 millones, y el Banco de Colombia lo puso con rendimiento, se completó 2 millones con lo que iniciamos. No yo, la gente como Alfonso Corredor, buscar el sitio donde se construyó el centro de rehabilitación, hoy la Clínica Universitaria Teletón. Para los oyentes más jóvenes, les recordamos que Teletón era una especie de maratón al aire en la televisión. ¿Cuántas horas? 27. 27 horas ininterrumpidas de show televisivo. Era eso, pasaban artistas, cantantes, en fin, todo el mundo, periodistas, y siempre estaba allí Carlos Pinzón motivando a la gente para que mientras pasaba el show, la gente pudiera hacer sus donaciones. Así es, y eran 27 horas en que el ejemplo que tenía Mario Kreuzberger, pero que de verdad ya se había hecho en Estados Unidos, la Teletón, era estar que el presentador estuviera a las 27 horas. Por supuesto, termina uno agotadito, sin voz, agotado, pero con una gran satisfacción, y el país respondió de una manera generosísima. Se abrieron todas las oficinas del Banco de Colombia, las oficinas de correos del país, y fue muy, muy bello porque todo Colombia se vinculó. 15 años. Más adelante, en el otro segmento, le vamos a pedir a Carlos Pinzón que nos revele el secreto de poder llegar al éxito con obras monumentales como esa, como Teletón y como otras que ha podido hacer, para que de pronto quien esté allí en su casa a esta hora escuchando, tiene un sueño, tiene una idea, poder decir, lo puede realizar. Carlos Pinzón nos puede decir cómo se logran esas metas grandes y movilizar a un país entero por una buena causa. Hoy en Legados RCN, Carlos Pinzón, el hombre de la radio, el hombre de la televisión, el disc jockey. Aquí en esta frecuencia, la dimensión de la música más joven del mundo. Usted escucha Legados RCN, hombres y mujeres que cambiaron la historia. De la firma Postobón, que siempre está presente en Teletón. Bueno, yo creo, John Silva, que hay que poner el micrófono un poquito más alto. Si le parece, porque viene un galán de la televisión que nos va a acompañar. Es un ídolo en Colombia, es un muchacho queridísimo que mide exactamente 80 centímetros más que yo. Lo conocen muy bien, ha sido compañero todo este año 91 de mi hija Norma Patricia Pinzón en las telenovelas, y es un honor y un placer y es grato presentar a los buenos amigos y a la gente que gusta en la televisión. Aquí está Danilo Santos. Bienvenido, Danilo. Danilo Santos, que era en ese momento todo un galán de la televisión. Estamos escuchando aquí en Legados RCN a Carlos Pinzón, es nuestro invitado especial. Antes de ir a la pausa estábamos hablando justamente de estos eventos de Teletón, de cómo se logró recaudar ese dinero, traer Teletón. ¿Cuántas se hicieron? 15, 1980, 1995. 15 teletones, todas con un reconocimiento de la gente, mejor dicho, una ayuda del colombiano extraordinaria. Y nos trajo don Carlos Pinzón un libro, que es un libro que tiene algo de las memorias de lo que se ha hecho, y dentro de las fotografías en el libro de las memorias hay una bellísima, una jovencita, que era una niñita muy jovencita allí, que en su momento le dijeron, vea, la niña canta bien, puede servir en el show, etcétera, y le abrieron la puerta. ¿Qué niña era? Pues me llamaron de Barranquilla, una niña que canta muy bonito, que es muy bien, va a ser una gran artista. Y me digo, bueno, la trajimos a Bogotá y esa niña se llama Shakira. Y hay una foto aquí cuando cantó en Teletón. Muy chiquitica, una niña. Tendría que 12 años o algo así, no sé. Sí, muy jovencita cantando en Teletón. Y hoy es un monstruo definitivamente. Mundial. De la música mundial. Uno de los tantos artistas que pasaron por Teletón. Pero teníamos pendiente, y es un poco, el sentido de este programa siempre es aprender de lo que han logrado otros,
dejar un legado, contarle a los que vienen abriendo camino cómo se logra. Una empresa como Teletón es una empresa de grandes dimensiones. Decir, vamos a recaudar $1 millón o vamos a recaudar tanto dinero con la ayuda de los colombianos, vamos a hacer un show de calidad, además, durante 27 horas seguidas, no es fácil. ¿Cómo lograr esas empresas grandes, esos proyectos grandes, cómo lograr cumplir esos sueños? Pues yo creo, Yolanda, que había credibilidad, que la habíamos, digamos, cosechado en el club de la televisión. La gente se acostumbraba, como ya lo dije, a que una noche estaba hablando conmigo una persona que necesitaba un pasaje para volver a su ciudad, o estaba el alcalde de la ciudad, o la primera dama, doña Nidia, iba con mucha frecuencia al club. Entonces, para la gente tenía ese nivel, o a nivel presidencial, o la persona más humilde, y eso hizo que se fuera creando un reconocimiento a la persona, que cuando lanzamos la idea de Teletón, pues tuvo un respaldo primero de los medios de comunicación, que era lo fundamental, por supuesto, que se unieran todos los medios, los bancos que abrieran 27 horas, el Banco de Colombia, y eso, por supuesto, resulta un poquito pedante decirlo, pero cuando le pedí cita a don Jaime Miquelsen, que era el presidente del Banco de Colombia, llamó a su segundo de publicidad, que era Roberto Ordóñez, y él dijo, mire, lo que dice don Carlitos que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y Roberto me dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y le dije, una Teletón 27 horas, tiene que estar abierto el banco en todo el país 27 horas, y así lo hicimos, Yolanda. O sea, es tener la idea, tener el sueño, y nos fuimos. Y la credibilidad, digamos, para claro. Uno poder visitar las empresas, vamos a hacer esto, era un patrocinio, eran 20 millones de la época, y reunimos, por supuesto, los 20 patrocinadores relativamente fácil. Hablando justamente de esas obras que quedan para la posteridad, y conversábamos también fuera del micrófono, decía Carlos Pinzón, hablemos de Avilímpic, que fue una cosa muy particular justamente, algo muy especial y que se queda también como en la memoria de los colombianos. Sí, coincidencialmente Alfonso Corredor, que en paz descanse, murió el año pasado, y otras personas con discapacidad asistieron a un evento en Tokio que se llamaba Avilímpic, que era una competencia de personas discapacitadas, que si era un experto en relojería, compitiera con otro relojero discapacitado de otra parte del mundo, y lo hicimos en Colombia, vinieron cerca de 60 países, fue una competencia muy linda que presidió el presidente Betancur, y fue una de las obras que dejó huella en Colombia. ¿Volveremos a tener Teletón algún día? Este año. Ah, pero está bien. Este año había una pequeña dificultad, cuando hicimos, Yolanda, eso tú te acuerdas, pues eran canales públicos. No existía RCN Televisión, no existía Caracol Televisión, de manera que era hablar con el presidente de turno, y él le decía al ministro de Comunicaciones, bueno... Se declara de interés público, etcétera. Y así se hizo, y entonces era fácil. Ahora, pues los canales con todo derecho de RCN y Caracol, pues tienen intereses comerciales, son empresas comerciales, que ceder 27 horas no es fácil. Pero se ha llegado, esto lo maneja hoy un ejecutivo que ha hecho los contactos, y ya RCN y Caracol se pusieron de acuerdo, y el 17 y 18 de diciembre se hará la 16ª Teletón Colombia. Pero esa sí es una buena noticia. Es muy buena noticia. Rafael Estaniño es el presidente de la fundación, en este momento es el que está coordinando todo, y probablemente apareceremos unos minutos ahí. Pero claro, con las 27 horas. Ya no hay aliento para eso. Estoy llegando ahorita en octubre a 83 años, Yolanda. Pero está perfecto. Ya queremos llegar todos a esa edad de esa manera. Gracias. Y a propósito, justamente quisimos hablar con algunos de los más cercanos también, para hablar de lo que significa Carlos Pinzón, de por qué necesitamos personas como Carlos Pinzón en este país. Estuvimos hablando con su hija Claudia Pinzón, vive en Miami, nos cuentan, ¿no? Sí, sí. Pero que el papá es muy juicioso, conversa con ellos muy seguido y va y la visita muy seguido. Poder saber que podemos reconocer esos talentos, esos dones que cada persona tiene, y un legado que ha dejado aún estando en vida. Así que
me siento muy feliz de saber que aún mi padre estando vivo se le puede reconocer por todo el trabajo comunitario que él ha realizado durante tantos años, y que la gente, aunque pase el tiempo, aunque él tenga ya 83 años de vida, donde quiera que estemos y hay un colombiano presente, siempre recuerdan el Carlos Pinzón de la comunidad, el Carlos Pinzón del Club de la Televisión, el Carlos Pinzón de la Teletón, y yo creo que ese legado de poder dejar esa huella, marcar la diferencia entre tantos seres humanos que somos en este planeta, pues yo creo que es una honra que mi padre lo pueda hacer y lo admiro profundamente. Hija orgullosa, y no es para menos. Qué lindo. Y a mis hijas, bueno, a Carlos, el mayor, está aquí a nuestro lado. Aquí ya le vamos a preguntar. Y Normita y Claudia han tenido mucho éxito, fueron locutoras las dos. Claro, decíamos Carlos Pinzón, heredando del hermano también, y luego la siguiente generación también por los medios de comunicación, locutoras también y metidas un poco en el medio. Sí, estuvieron Normita hasta hace poco, tenía un programa... Y todavía tiene una sección que se llama Pildoritas, en una cadena cristiana. Ella es cristiana, tiene una iglesia en Orlando en este momento con su esposo, un pastor colombiano de Casa sobre la Roca. Y Claudia tiene su programa en Miami con mucho éxito. Afortunadamente es cristiana también, lanzó un libro que ha tenido un éxito enorme en todo el mundo hispano, con más de 30,000 ejemplares, está traduciendo a portugués ya, y bueno, para un papá es muy lindo esto. Claro que sí, tenemos aquí a Carlos Pinzón Jr., que ha estado muy juicioso y muy calladito durante toda la entrevista, solo observando, pero queríamos preguntarle también, ¿hay una dosis de sacrificio cuando se tiene una vida tan intensa como la del papá? O sea, ¿la familia de pronto se resiente un poquito o no se perdió mucho del papá por entregárselo a Teletón, al Club de la Televisión, a las obras sociales? En fin, Carlos, bienvenido. Gracias, Yolanda. No, él nos vinculaba, que fue el legado que nos dejó desde muy pequeños, nos vinculó a sus obras, nos llevaba a los eventos. Un hombre que viajó mucho y que estuvo ocupado mucho tiempo. No lo sentimos realmente, lo que sentíamos era la pasión por el trabajo, por la entrega a los demás, que es lo que nos dejó a nosotros como herencia realmente. Uno cuando dice tiene un papá como Carlos Pinzón, que ha pesado tanto en el país, que es tan querido por los colombianos, dice uno, pues bueno, un gran orgullo llevar el apellido, y pesa un poquito también porque le deja a uno el papá un punto muy alto, ¿no? Sí, pesa bastante, pero es un orgullo más que un peso, es una satisfacción el haber tenido un hombre que ha hecho tanto por el país y por tanta gente en Colombia. ¿Cómo se combina justamente ese tema de familia y trabajo, que a veces pareciera una disyuntiva, que dicen quien es exitoso laboralmente de pronto descuida a la familia, de pronto descuida a la señora, etcétera? ¿Cómo se ha logrado compaginar esto? O tal vez lo dijo Carlos, siempre estaban ellos conmigo en Teletón, cumplían, mis hijas presentaban, Carlos coordinaba, mi esposa Elenita coordinaba todo lo de los artistas, Elenita Suárez, que suena feo decir mi segunda esposa, que la quieren tanto mis hijas, que mi hijo Carlos, que es casi su misma edad, le dice madre. ¿Ah, sí? Justamente estuvimos hablando con ella también, ¿sabe? Aquí estuvimos escarbando por todas partes. Claro, sobre la vida de Carlos Pinzón. Vea, Paula Barrero, que es nuestra productora del programa, estuvo conversando con ella. Le preguntamos también cuál es el legado que deja Carlos Pinzón a Colombia. Elena Suárez, participante pues de todas las actividades de Carlos Pinzón y su esposa. Los medios de comunicación al servicio de la comunidad. No ha habido un periodista, y no lo hubo antes, de Carlos que usara los medios de comunicación para servirle a su país. Lo puedo describir como un hombre civilizado, abierto a todos los cambios, tanto sociales como de comunicación. Él está siempre muy activo y muy inquieto, no se ha quedado, uno dice, uy, Carlos Pinzón tiene 83 años, debe estar hecho un señor quietico en la casa. No, él es un hombre activo, inquieto, muy saludable, muy fuerte, y eso pienso que ha sido parte de llegar a sus 83 años como está de bello. En eso tiene toda la razón, le damos toda la razón. Además, aquí ha llegado impecable, con una pinta así, un saco rayo de tiza, muy elegante, pero quiero retomar de lo que dice doña Elena justamente un elemento, mantenerse activo con proyectos, con ideas, o sea, funcionando siempre.
Sí, Yolanda, claro que he bajado muchísimo el ritmo de trabajo de nuestra época, en que era uno 7 de la mañana, ya estaba en un desayuno con gente de televisión, almuerzo con otro ejecutivo, en fin. Ahora formo parte de la Junta de Teletón, soy presidente emérito y miembro de la Junta Directiva y de otra fundación que hace una gran labor en Colombia, que es Compartir, realizada por Pedro Gómez Barrera, claro, que es la parte que menos se conoce de Pedro Gómez. Todo el mundo lo vincula con lo que hace, los grandes centros comerciales que ahora está haciendo en Quito y en Lima, pero que la parte social la maneja con una generosidad enorme. Compartir ha hecho cientos de miles de casas de interés social para que la gente en Suba, en Cali, en Medellín, en Cartagena, gente de escasos recursos pueda tener su propia casa. Es una obra de Pedro Gómez bellísima. Mirando un poco hacia atrás, cuando estaba Carlos Pinzón presentando discos de lanzadiscos, ¿alguna vez se imaginó que su vida iba a tomar los caminos que tomó? ¿Qué soñaba en ese momento? Pues realmente fui locutor y me gustó mucho la música popular, me encantó, y tuve quizá Álvaro Monroy Caicedo, que ya lo mencionamos muy generosamente, me puso Mr. Promociones, porque entonces una promoción para que Colombia fuera una olimpiada, o una promoción para el Instituto Roosevelt, o una promoción para... Entonces me pusieron Mr. Promociones, y eso hizo que cuando tomamos la responsabilidad de una campaña como Teletón, pues hubiera, como ya te lo dije, credibilidad en los medios y en las empresas para decir, vamos con RTI, vamos con RCN, porque todos los medios de comunicación se unieron para apoyar Teletón, y eso fue lo que dio el resultado del éxito formidable. Cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, ¿a dónde quería llegar Carlos Pinzón? ¿Qué quería? Pues curiosamente fui un aventurero. Mi padre fue un hombre maravilloso, una persona muy culta, heredada de nuestro abuelo, que fue el notario segundo de Bogotá, que selló la urna que se destapó. Y mi padre fue médico, pero fue poeta y muchos años publicó una charada en verso en el periódico El Tiempo. Y fue un ejemplo maravilloso, un hombre cultísimo, de una manera, un bogotano integral. Un bogotano cachaquísimo. Cachaquísimo, pero muy sencillo, muy suave. Fue un padre que adoramos, tuvimos papá y mamá maravillosos, pero a C. Pinzón lo adoramos los hijos. Murió hace ya 60 años, fue un hombre que nunca nos pegó, que nunca habló en un tono fuerte. Eso le tocaba a la mamá, que era tolimense, reprender a los hijos. ¿Era la mano dura? Era la mano dura. ¿Qué tanto de lo que es hoy Carlos Pinzón y de lo que ha logrado a lo largo de su vida viene de ahí, de la casa? Pues yo creo que la educación empieza, y eso lo sabes, lo sabemos todos aquí muy bien, empieza en el hogar. Si el hogar tiene dirección, tiene buena educación y buenas maneras, pues eso se hereda y se va dando al resto de familia. Claro que sí, es lo que vemos a lo largo de la vida, como se dice, lo que se hereda no se hurta, por un lado, y por otro lado, lo que se siembra en casa, lo que se aprende en la cuna, como dicen popularmente, es lo que se mantiene durante todo el tiempo. Le vamos a poner un poquito de música a esto, ya que estamos con un disc jockey de hace algunos años, hace tiempo de pronto no presentaba canciones en radio, ¿no? Años. A ver si recuerda esta. Soy desesperado en esta ciudad, oyendo tanto ruido ya no sé qué hacer. Alteran mis sentidos y mis nervios también. Por Dios, me tengo que escapar. Esos eran los Flippers. Yolanda, es una historia muy bonita porque nos reunimos 3 personas. Fernando Gómez Agudelo, que no oía sino Juan Sebastián Bach. Gloria Valencia, Juan David Botero, hermano de Fernando Botero, el pintor, y yo, y montamos una discoteca en la calle 60 que se llamó La Bomba, que era donde se reunía la sociedad bogotana a bailar. Ahí aparecía el alcalde Barco, aparecían los ministros y la gente. Era una bodega que adoptamos como discoteca. Los socios eran Gloria Valencia, Juan David Botero y yo.
Y era el sitio chic, pues. El sitio chic. Perdimos toda la plata que invertimos ahí. Pero gozaron. Pero nos divertimos muchísimo. La Bomba. La Bomba. Y ahí de pronto se escuchaba música como esta. Y ahí actuaban los flippers, los speakers, Oscar Golden, Harold, toda esta gente allá en La Bomba. Era un sitio divertidísimo, muy grato. Un poquito de música de los flippers para recordar hoy con Carlos Pinzón en Legados RCN. Me voy a escapar, todas las ciudades se van a acabar. Durante toda esta charla, Carlos Pinzón ha hecho referencia insistentemente a un oficio, locutor. Ha hecho de todo, en radio y televisión, y director de noticias, presentador, animador, de todo. Pero en el fondo, ese es el oficio primario de Carlos Pinzón, ser locutor. Es lo único que he sido en mi vida, locutor. Tuve el privilegio de fundar la Asociación de Locutores, que está viva ya casi 60 años, y con Julio Nieto Bernal, con Jorge Antonio Vega, con Julio Echeverry, con la gente de la época. Y ahí está viva, hoy la maneja Magda Egas y Julio Echeverry y Jorge Antonio Vega, locutores que quieren su profesión como nosotros. Como nosotros la queremos. ¿Sabe con quién estuvimos conversando también? Con Jorge Antonio Vega, precisamente. Locutor, gran amigo. Sabemos que se conocen desde hace muchos años, muchos años, que lo acompañó además en muchos de los proyectos. Recordamos uno particularmente, la campaña para llevar a Colombia a las Olimpiadas en Melbourne. Él estuvo en muchos de esos proyectos, muy amigo de Carlos Pinzón. Y esto nos dijo justamente sobre el legado, sobre la figura, sobre Carlos Pinzón. Mis vínculos con esa familia es de vieja data y de mucho afecto, de gran admiración por Carlos, que fue siempre una persona dinámica en la radio, que le gustaba el sentido del servicio social que debía cumplir un medio de comunicación, y entonces se especializa en las promociones. Tantas campañas que Carlos organizaba siempre con ese sentido de apoyo a los demás, de ayuda a la sociedad, de trascender por su carácter de hombre benefactor. Así que Carlos, eso es porque sigue siendo un hombre con determinados principios de utilidad de los medios de comunicación al servicio de la gente. Al servicio de la gente, esa es la clave, eso dice Jorge Antonio Vega y lo resaltan todos los amigos. Sí, Jorge Antonio, que era el animador de la hora Philips en la radio, que era un éxito enorme. Había actuado Don Américo y sus Caribes, cuando vino Don Américo a Colombia, que se casó con Teresita Gutiérrez. Su hijo, hoy el gran actor y galán Miguel Baroni. Es hijo de Américo Veloso. Sí, claro. Y de Teresita Gutiérrez. Muy bien. Don Carlos Pinzón, usted ha tenido éxito en la vida. Así lo vemos los demás desde afuera. ¿Ha sido feliz también? He sido muy feliz, muy feliz. Yo lo digo con toda honestidad. Nunca tuve tropiezos en mi vida. Así como niño me fui a vivir al Ecuador, allá me aceptaron en una cafetería, después me fui a vivir a la Argentina. Que estuvo trabajando en una droguería, supimos. Estuve trabajando de embalador, es decir, los que vacan la droga para mandarla a la provincia, una droguería llamada Franco Inglesa. Y ahí estuve un tiempo en Buenos Aires, pero nunca tuve tropiezos, nunca tuve acceso a droga ni alcohol en esa época, nada. Entonces era un aventurero juicioso y muy joven. Yo creo que la primera aventura mía tendría por ahí 10 años cuando me escapé de mi casa en Tabio. Mi papá era médico ahí y me encontraron en Cajica, había caminado como 30 kilómetros. Aventurero desde niño. Sí, y después pues, ya pude viajar, como lo mencionaba mi hijo ahora, pues viajar, entrevistar a Mao Zedong en la China, que era un privilegio en ese momento, a Mao Zedong y a Zhou Enlai, que era su ministro de gobierno, y conocer el mundo pues ha sido muy grato. He viajado muchísimo. Le comentaba a mi hijo que qué lindo viajar, inaugurar el aeropuerto del Dorado en una avioneta, montar en Constellation, Super Constellation Jumbo, y en el Concorde. Tuve el privilegio, estaba en París, viajaba una labor de RTI a Nueva York y Ciudad de México. Y la niña que estaba allá me dijo, usted tiene primera clase,
hay un nuevo avión, porque no se va en ese avión, era para 100 pasajeros nomás, y volé en ese avión que rompía la velocidad del sonido entre París, Nueva York y Ciudad de México. Un montón de aventuras desde los 10 años hasta los 83, que los tiene ahora. A los 83 años, un hombre exitoso, un hombre que le ha servido al país y un hombre feliz. A estas alturas de la vida, una lección que le pueda entregar a los jóvenes. Yo pienso que es la honestidad. La honestidad, yo he dicho siempre, he tenido una sola cuenta corriente en mi vida, que es en el Banco de Bogotá. Digo, la pueden mirar porque nunca he tenido, hoy vivo de una pensión que me da una parte de RTI y otra parte de la Fundación Teletón. Y vivo muy sencillo en un apartamento aquí en el Bosque Izquierdo, pero feliz, tranquilo, con el alma, con la honestidad a flor de piel. Don Carlos, muchas gracias por lo que ha hecho por este país. Muchas gracias por su vida. Yolanda, muchas gracias por esta generosa entrevista. Me llena de emoción, la oiré con el mayor entusiasmo y cariño junto con mis hijos para estar pendiente aquí y en todas partes con mi familia, por favor. Claro que sí. Don Carlos Pinzón, un maestro de la radio y de la televisión en Legados RCN. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormía con merecumbe pa' bailar. Legados RCN con Yolanda Ruiz.